Entonces voy a comenzar a realizar la grabación correspondiente a la sesión del día de hoy, 20 de marzo del 2020. Entonces la idea es que en esta sesión ustedes compartan las inquietudes que tienen hasta el momento. Como se los había comentado ahora mismo, la idea es primero que todo estar resolviendo las inquietudes que ustedes tienen y en vista de que ustedes en la ocasión pasada me habían manifestado que había una pequeña confusión acerca de ciertas cosas, yo preparé una presentación para ello. Claro, hasta acá. Yo quería saber si entonces alguno de ustedes tiene alguna inquietud. Veo que pues, los tres grupos un alto porcentaje de personas han entregado todas las actividades. He tratado de calificarlas todas. Este fin de semana ya monto las notas en Educatic, las, las definitivas, porque ustedes saben que cuando nosotros montamos las calificaciones en las actividades dentro del Canvas, ellas aún no se encuentran ponderadas. Entonces la idea es darle, darle el peso en porcentaje indicado, sacar las cuentas y montarlas dentro del sistema Educatic para que ustedes las puedan ver. Ya yo monté una gran parte de las calificaciones de la primera a la tercera actividad. Ya en vista de que vamos a estar 3 días en casa, yo creería de que podría estar terminando esas actividades entonces este fin de semana. Sí, yo creo que tienen hasta el domingo para estar entregando las actividades. Algunas personas se las habilité las actividades, algunas personas las que me han presentado pues las excusas válidas. La idea es pues que todas las personas estén entregando las actividades para yo podérselas estar calificando. En estos momentos entonces tenemos 14 personas que están participando en la videoconferencia. Quería nuevamente consultarles a los participantes si tienen alguna inquietud, sea con lo que hemos estado viendo hasta el momento o con alguna de las actividades o con las evaluaciones de dichas actividades. ¿No hay ninguna? Sí, Juan Camilo, cuénteme, dice que tiene una duda con respecto a la actividad de la consulta. La consulta son las herramientas, los software libres, propietarios y software libre, ¿cierto? Cuénteme qué duda tiene, si puede hablar mucho mejor, Juan Camilo. Sí, claro. Más, si quiere la observamos inmediatamente, comparto la pantalla y la comienzo a explicar. Acá Juan Camilo me dice que no entiende la actividad de la consulta. Entonces, yo voy a abrir una presentación acá donde tengo esas actividades. Cada una de las actividades. Pues la idea, muchachos, es siempre estar realizando actividades de mejora. Entonces, para futuros cursos, yo voy a estar explicando cada una de las actividades y dejándolas guardadas y compartiendo el link por YouTube para que ustedes puedan estar viendo y entendiendo en qué consiste cada una de esas actividades. La actividad de la consulta, voy a compartir la pantalla como he mencionado. Acá están viendo la pantalla. Señor. Bueno, entonces esta actividad número 6, que es la que tiene que ver con la consulta, la idea es que ustedes investiguen acerca de lo que es el licenciamiento del software.
Entonces vamos a tener dos modalidades en este caso, una que es el software propietario, quiere decir que se pagan las licencias o los derechos de autor, el copyright. La idea es que ustedes comiencen a investigar en qué consisten los licenciamientos, o sea, qué tipo de licenciamiento hay y, y cómo es la utilización de ese software. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Nosotros adquirimos un software, ¿cierto? Como el más común, que es el sistema operativo Windows, ¿cierto? Cuando ustedes compran un computador, hay dos opciones, que ese software sea legal o sea ilegal. De por sí ya el Windows, como la empresa es Microsoft, ya ellos optan por estar cobrando el derecho del uso de ese software. Entonces, el ideal es que nosotros identifiquemos qué tipo de licenciamiento es el que ofrece Windows, como colocando un ejemplo, claro está. Entonces vamos a ver que hay licencias retail, hay licencias OEM, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que indica? La modalidad de cómo se va a estar utilizando ese software dentro del equipo de cómputo y cuántas personas van a tener derecho a estarlas utilizando. Ya, en el caso del software propietario. En el caso del software libre, hay un proyecto que se llama GNU, en el cual lucha en contra de la libertad, en este caso, para que puedan estarse desarrollando sistemas mucho más robustos, mucho más rápidos. Y esta iniciativa fue por Linus Torvald, ¿cierto? En la cual exponía que para que la sociedad evolucione un poco más rápido y todas esas cosas, es necesario de que se comparta la información. En este caso, cómo se hizo el desarrollo de un software, pero manteniendo ciertas políticas también del uso de ese software. Entonces, en eso consiste el proyecto GNU. Entonces, vamos a ver freeware, ¿cierto? Otros conceptos en los cuales se tendrían que estar pues nuevamente investigando y que ustedes logren determinar en qué consiste ese tipo de licenciamiento. Una vez ustedes hagan la investigación, al igual que hicimos con la actividad anterior, la idea es que nosotros hagamos un cuadro y dentro de ese cuadro coloquemos el nombre del programa o del aplicativo o del software que investigamos y qué tipo de licenciamiento es, ¿cierto? Si es freeware o propietario y estar indicando en qué consiste la modalidad de ese licenciamiento. En eso consiste. Nuevamente, como siempre les he dicho, muchachos, para que no tengamos inconvenientes a la hora de estar colocando las actividades en la plataforma, traten de guardarla con extensión PDF, que yo las puedo estar observando inmediatamente y puedo tener mayor facilidad para estarla calificando o evaluando. ¿Está claro entonces la consulta que me hizo Juan Camilo? ¿Responde la inquietud? Yo preferiría, acá me dicen que si se puede hacer en Excel, yo preferiría que la haces en Excel, la guardas como PDF y la subes a la actividad. Lo importante es que tenga formato PDF. Tanto Word como Excel permiten estar guardando los archivos con extensiones PDF. Le dice guardar como y ahí en guardar como está la extensión PDF. ¿Está claro? Perfecto. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Edgar me pregunta que si los errores de las tareas han sido repetitivos o solo algunos tenemos. Hay algunas personas, mientras yo soy consciente de algo y es que están en cursos iniciales, están iniciando pues la tecnología, están algunas personas acostumbrándose a la tecnología y otros a la plataforma, en este caso Canvas. El ideal es que sí hay personas que han presentado dificultades, pero he tratado de ser mayormente comprensivo con esa situación mientras ustedes cogen la curva de aprendizaje.
Eh, ¿Alguna otra duda? O con gusto. Muchachos, a todos les agradezco, a las personas pues que me estuvieron apoyando cuando me estuve lanzando al consejo directivo en calidad de representante como los docentes, a las personas que me apoyaron, pues muchas gracias. El ideal es que nosotros a partir de este organismo comencemos a intervenir a realizar las mejoras correspondientes en la toma de decisiones de la ayuda digital. Eh, ¿Alguna persona tiene alguna otra inquietud? Voy a... Buenas noches, profe. Sí, Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? con Miguel Ángel. ¿Cómo Miguel está? Ángel, profe. Bien, bien, profe. Con respecto a lo de software como tal, entonces, ¿se genera un PDF y aparte un Excel No, o solamente un PDF. solamente un PDF? Sí, señor. Ah, O de sea, acuerdo. en la herramienta en la cual va a estar registrando la actividad es Excel, ¿cierto? Pero usted, si tiene la oportunidad o la opción Excel de estar guardando el archivo como, con extensión PDF, lo realiza. Ah, bueno, ¿Listo? profe. Bueno, pero eso te pasa que yo pues estaba haciendo el trabajo, pero lo estaba haciendo en Word y estaba, digamos, como seccionándolo de esa forma y explicando qué tipo de software era, pero yo lo que le colocaba era, digamos que era de tipo propietario y de software libre, pero no sé si de pronto tenga que yo especificarle exactamente qué tipo de Sí, software libre o qué tipo sí. En de software eso, propietario. realmente en eso consiste la actividad en que ustedes vayan identificando los tipos de licenciamiento que hay. Alguien me estuvo preguntando en la sesión de chat, lo que no me acuerdo, como son tres grupos, acerca de ese tipo de licenciamiento y yo le envié un link. Yo voy a ver si se los comparto a ustedes para que puedan estar viendo todos los tipos de licenciamiento que hay, o por lo menos la gran mayoría, y lo vayan entendiendo y los puedan ir catalogando. La idea es que los cataloguen y comiencen a identificarlo. Muchachos, no hay afán, como se los estaba mencionando yo anteriormente. El ideal de esta materia es que sea bastante introductoria y que ustedes comiencen a identificar eh, cierto, ciertas características o ciertas cosas que tiene el software, ¿cierto? Entre ellas, pues hay que comenzar a catalogar eso. O sea, qué tipo de software son, qué tipo de licenciamientos son las que se ofrecen en estos momentos en la industria. ¿Está claro, Ah, bueno, Miguel profe. Ángel? Sí, señor. Quedo pendiente entonces del link, profe. Pues igual es que como creo que pues, el domingo hay que entregar el trabajo, entonces pues de pronto sí por el chat voy a compartir eso. Sí, yo voy a ver si se los comparto inmediatamente y de una vez para que quede para las personas que observan las videoconferencias después, quede el testimonio ahí. ¿Alguna otra inquietud mientras voy cargando acá? No, no, yo así estoy ya bien con eso. Perfecto. Bueno, entonces yo voy a ver si dejo de compartir esta diapositiva y comienzo a explicarles la que tenía destinada para el día de hoy, que era como especie de un resumen, para darle mayor claridad a ese proceso de desarrollo del software que pues muchas personas en la sesión anterior pues, me estaban indicando de que tenían confusión, porque yo sé que este es un mundo bastante vasto y la idea es que ustedes pues tengan la mayor claridad posible en este proceso de orientación pues que les estoy brindando. ¿Ya les apareció o no? Disculpen, ¿alcanzan a ver la diapositiva? Sí, Perfecto. Entonces, como se los estaba mencionando, la idea del día de hoy es comenzar a realizar, pues, eh, eh, una especie de resumen de todo lo que hemos estado viendo hasta el momento, de los aspectos más relevantes, más importantes. Eh, entonces, vamos a estar viendo
el proceso de desarrollo o el ciclo de desarrollo del software desde un inicio. O sea, lo primero que nosotros alcanzamos a ver fue de que si nosotros queremos desarrollar software a gran escala, de gran envergadura, nosotros necesitamos comenzar a trabajar bajo una serie de etapas. Esas etapas son el análisis de requisitos, el diseño y la arquitectura de la solución, luego la programación en un lenguaje de programación, valga la redundancia, luego un proceso de testing, de pruebas para ver si se cumplen con los requerimientos o requisitos planteados. La idea es que se vaya realizando un proceso de documentación de todo el desarrollo de ese software. Y por último, el mantenimiento, en caso tal de que haya lugar a realizarlo una vez terminándolo. Eh, como todo, como todo, eh, como todo elemento que nosotros desarrollamos en este tipo de sociedad que se basa más que todo en la parte económica, la idea de este software es explotarlo, ¿cierto? Obtener un beneficio de él. Entonces, a medida de que se vaya utilizando el software, nosotros vamos haciendo ese plan, ese proceso de mantenimiento del mismo. Por eso es que vemos esa sección de mantenimiento. Acá ya ustedes tienen eso claro, ¿cierto? O yo no sé si tienen alguna dificultad hasta ahí. Muchachos, acá por el chat les acabo de compartir entonces el link donde están los tipos de licenciamiento Creative Commons, que fue algo que me consultaron. Les va a ayudar bastante. Si no hay dudas acerca, bueno, entonces ya nosotros sabemos de que vamos a estar realizando un software de gran envergadura, un problema bastante grande y todas esas cosas. Ya nosotros optamos, ¿por qué? Por estar verificando cada una de esas etapas del desarrollo, ¿cierto? Y tratar de ponerlas en práctica cada una de ellas. Entonces ya sabemos análisis de requisitos, diseño y arquitectura, programación, pruebas, documentación y mantenimiento. Luego que nosotros identificamos cada una de esas etapas y para qué sirven cada una de ellas, lo que sigue es la parte de las metodologías. Entonces recuerdan de que nosotros vimos dos tipos de metodologías. Unas metodologías tradicionales, ¿cierto? Dentro de esas metodologías tradicionales, las características principales eran ¿cuáles? Eran de que se basaban más que todo en una serie de documentaciones que iban especificando los requerimientos y la idea era ir cumpliendo con cada uno de ellos, de esos requerimientos, y dependiendo de la metodología que se adoptara, a nivel de esas tradicionales, nosotros vemos varias, como el modelo en cascada, que fue al cual más le hicimos énfasis. También está el modelo de prototipo, el modelo incremental y el modelo espiral. Cada una de ellas va a tener unas características que los van a estar, diferenciando unos de otros, ¿cierto? Más que todo en el modelo de cómo se trabaja. Les dije que se enfocan la gran mayoría en estar utilizando el modelo en cascada en estas tradicionales. Y el modelo en cascada, ¿en qué consiste? En que primero, inicialmente se analizan los requisitos, se expone una problemática, se analizan esos requisitos, se diseña como tal la solución, luego se realiza el diseño de cómo va a estar, cómo se va a estar realizando ese programa, luego la codificación que va a ser colocarlo dentro de un lenguaje de programación. Luego de que ya está dentro del lenguaje de programación, lo más correcto es comenzarle a hacer pruebas a ver si cumple con lo que realmente se solicitó. Y si todo eso está bien, ya comienza a ponerse en implementación el programa. Y luego vienen esas etapas de explotación y mantenimiento que había mencionado anteriormente. De las características que más se basan dentro de este tipo de metodología tradicional, más que todo enfocada a la cascada, que es la que acabo de explicar,
hay una gran característica. La gran característica es que son muy poco flexibles a cambios, son muy rígidos, ¿cierto? Y se llama cascada porque no comenzamos la siguiente etapa hasta que no terminamos la anterior. Entonces, ¿qué es lo que indica eso? De que el cliente final va a poder ver la solución que él pidió solamente cuando se terminen las pruebas y comience a desarrollarse en algunos casos, pues, pero la idea es que él solamente comience a ver las pruebas. Y una vez la persona del aval o el grupo de personas del aval o el equipo como tal, es cuando se van a comenzar a hacer las implementaciones puestas en marcha. Entonces, las características primordiales que ustedes se deben de llevar a la cabeza, este tipo de desarrollos así, pues son poco flexibles a los cambios. Por otro lado, entonces viendo esta problemática que estamos hablando desde los años 50 hasta el año 2000, más o menos cuando se ve una época donde el software comienza a sufrir una crisis bastante grande, y es que cada vez lo que se requiere hacer con los sistemas de información va a ser más complejo, cada vez van simulando un poco más la vida real y tratando de facilitar también la vida cotidiana. Entonces, a raíz de ello, un grupo de personas se reúne de los más sapientes en estas materias y determinan de que se debe de estar cambiando estos modelos porque está costándole a la industria, le está costando credibilidad, le está costando dinero y le está costando tiempo. Por lo tanto, ellos deciden algo, y es que van a realizar algo que se llama el manifiesto ágil, donde van cambiando la manera en la cual se van a estar desarrollando este tipo de proyectos. Por lo tanto, nace algo que son las metodologías ágiles, que van a tener una serie de características. La característica principal es que ya no es tan rígido el concepto del desarrollo como tal. Ya yo no tengo que esperar hasta llegar a la etapa de las pruebas para comenzar a visualizar el producto. Yo como usuario final podría estarlo viendo desde el mismo proceso de la concepción. Entonces, la metodología ágil, ¿en qué consiste? En que ese proceso sea interactivo, que, que, que todo el grupo, todas las personas estén trabajando conjuntamente. Acá la idea se centra más que todo en que la satisfacción del cliente es lo primordial, lo cual conlleva a que el desarrollo, mientras se esté ejecutando, sea sensible o susceptible a cambios. Y entonces, ¿qué es lo que se propone mediante esta metodología? Y que se vayan haciendo entregas parciales del producto. Esas entregas parciales son las que van determinando esos procesos de mejora continua. Y es lo que va a estar garantizando la satisfacción del cliente. Entonces, esta parte hasta acá está lo que hemos estado viendo siempre y en lo que más se ha hecho énfasis. Dentro de estas metodologías ágiles, habíamos mencionado que se trabaja una que se llama Scrum, y el ideal con esa metodología Scrum es que se haga partícipe al usuario final, y él va a tener un rol que se llama Product Owner o propietario del producto, ¿cierto? Que es una persona que conozca la empresa a nivel funcional y que pueda estar guiando al equipo de desarrollo a que se estén cumpliendo realmente las necesidades que tenga la empresa o el desarrollo como tal mismo, que tenga y que genere valor para estar solucionando la problemática que se plantea. Ya sabemos entonces que a partir del Product Owner es el que nos va dando toda la serie de requerimientos, necesidades, y que esas necesidades se van colocando en una cajita que llamamos backlog, y que vamos calificándolas, tarificándolas para poder estar indicando cuánto nosotros vamos a estar, cuáles son las que vamos a estar seleccionando de ese backlog, de esas tareas,
y le vamos a estar consultando con el equipo de desarrollo en cuánto tiempo la puede estar determinando. La idea de la metodología ágil es que se desarrollen algo que se llama sprints, que van a ser tareas que se van a estar ejecutando durante un periodo de entre una semana y 15 días. Y la idea es que el proyecto avance un cierto porcentaje. Otra de las propuestas que nos indica la metodología ágil es que se desarrollen en un periodo máximo de 6 meses para que se pueda estar cumpliendo el agilismo. ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna inquietud? Muchachos, ¿me están escuchando? Sí. Ah, perfecto. Que no me acordaba señor. que... Bueno, entonces por acá veo que me han hecho preguntas, no me había dado cuenta. Entonces, ¿hay posibilidad de que nos envíe la diapositiva? Sí, yo la monto junto con las videoconferencias, así como hice con las pasadas. Por acá Juan Pablo García nos indica de que el manifiesto ágil permite entonces que se pueda ser más productivo, es decir, se necesitan meras horas de trabajo que con las metodologías tradicionales. Digamos que pasa algo similar a cómo se han vuelto más productivos en las empresas por la evolución tecnológica. No, el agilismo lo que realmente, como lo había estado mencionando antes, lo que va a permitir primero que todo es la flexibilidad del cambio y la satisfacción del cliente. En eso es lo que más se enfoca. Nosotros en unas diapositivas anteriores, creo que fue la segunda videoconferencia, donde nosotros vimos en qué consistía el manifiesto ágil, que eran 12 principios en los cuales se centraba este tipo de desarrollos, donde vimos de que la satisfacción del cliente, de que involucrar al cliente final en la solución y hacerlo partícipe del desarrollo. También lo vimos, un proceso de mejoramiento continuo y un proceso de autoaprendizaje entre los grupos de trabajo. Y prácticamente lo que de pronto no, la producción o la productividad se va a estar midiendo en que se está realizando un software de alta calidad, ¿cierto? En un tiempo bastante corto. Ya lógico, si es un software de bastante envergadura, es bastante grande y todas esas cosas, ya el grupo de desarrollo es el que comienza a crecer. ¿Ya? Entonces, a medida, como en todas partes, ¿cierto? Si se nos crece el negocio, nosotros no vamos a dejar de expandirnos. Nosotros lo que hacemos es comenzar a contratar más personal que vaya cubriendo ese tipo de necesidades. ¿Está claro, Juan Pablo, que fue el que me hizo la pregunta? Bueno, entonces continuamos. Acá, cosa que no había mencionado anteriormente y que sí menciono ahora, es la parte de los requerimientos. Entonces, ¿qué es un requerimiento o qué es un requisito? ¿Es una propiedad o es una restricción? Es cualquiera de las dos cosas. Nos quedan 10 minutos, se va a cortar, la volvemos a conectar, listo, para que cumplamos la hora que habíamos estado estimando. Entonces, una propiedad es algo que nosotros podemos estar haciendo, una restricción es algo que nosotros no vamos a hacer. Lo que sí está claro es que esa necesidad como tal de realizar o no realizar debe determinarse con bastante precisión para un producto de software que va a estar satisfaciendo algún tipo de necesidad. Entonces, puede estar variando entre la declaración abstracta de alto nivel de servicio o la restricción del sistema, como lo había especificado anteriormente, o puede ser inclusive una especificación funcional matemática bastante detallada. En pocas palabras, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros tendríamos que estar declarando de manera bastante detallada en qué consiste la necesidad. Acá me está indicando de que puede ser a base de un intento de contrato como se manejaban en las metodologías tradicionales, donde bajo la modalidad contractual se van exponiendo cada uno de los requerimientos, requisitos de
debe de estar solucionando la problemática como tal. Entonces, en eso prácticamente se indica lo que es un requerimiento, un requisito. Realmente lo que vamos a estar es colocando algo o dándole indicaciones de cómo se va a estar solucionando la problemática. De esto se desprenden dos bastante importantes, que serían los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Teniendo en cuenta que funcional significa de cómo funciona. O sea, cómo quiero yo que funcione el aplicativo. ¿Ya? Entonces yo quiero, vamos a poner un ejemplo claro, yo quiero realizar una apertura de una cuenta. Entonces para yo realizar un proceso de apertura de una cuenta, ¿qué es lo que necesito? Necesito una serie de datos personales. ¿Y esos datos personales cómo los voy a estar recolectando yo? Mediante un formulario. Entonces, lo primero sería el diseño, hacer el flujograma de cómo es el proceso, ese proceso de forma manual, digámoslo así, sin que intervengan los sistemas, y después nosotros trataríamos de estarlo replicando con un sistema. Entonces nosotros indicaríamos, pero va a haber un cliente, ¿y nosotros qué necesitamos del cliente? Unos datos. ¿Y cómo vamos a estar recolectando esos datos? Mediante un formulario. Listo. ¿Cómo verificamos la autenticidad de los datos que nos suministre el usuario? Entonces nosotros indicamos mediante las fotocopias de la cédula y la historia crediticia y una serie de documentos que nos va a estar presentando al momento de estar realizando el proceso de apertura. Pero ¿y cómo hacemos nosotros? Pues podemos coger y decirlo que los adjunte mediante un formato PDF y luego indicaríamos de que se pueda estar revisando, sea de manera manual o sea de manera automática mediante reconocimiento OCR, ¿cierto? Entonces fíjense de que ahí ya comenzamos nosotros a estar definiendo cómo va a estar funcionando el sistema. Leyendo textualmente sería depende del tipo de software, los usuarios esperados y el tipo de sistema en el que el software va a usarse. Los requerimientos del usuario funcional pueden ser declaraciones de muy alto nivel, como las que yo les acabo de indicar ahora, son de muy alto nivel, no hay mucho detalle al respecto. Simplemente estoy explicando el proceso a grosso modo. Pero la idea es que esos requerimientos se realicen o describan todo con el mayor número de detalles posible. También había hablado acerca de los requerimientos no funcionales. Ya los requerimientos no funcionales son los que no tienen que ver con el flujo como tal, pero van a haber cierto tipo de propiedades o restricciones que necesitamos para que el sistema funcione. ¿Como cuáles? Como la parte de la arquitectura, que la había mencionado anteriormente, y acá viene palabras como cuáles, como la confiabilidad, o sea, qué tan confiable, qué tanto tiempo de respuesta, dónde voy a estar almacenando, cuáles van a ser las capacidades de esos mecanismos de entrada y salida. ¿Ya? Prácticamente sería eso. O sea, más que todo enfocado en la parte de seguridad, en la parte seguridad, en la parte de arquitectura, almacenamiento. ¿Hasta acá hay alguna duda? Entonces, si ya vamos conociendo ese proceso de desarrollo, entonces ya yo sé, hombre, lo primero que debo de estar verificando serían las etapas. Pero la primera etapa y todas las que hemos visto, sea que la trabajemos con metodología tradicional, o sea que la trabajemos con metodología ágil, ambas me van a estar pidiendo que debo de estar resolviendo una problemática. Por lo tanto, debe de hacerse siempre y obligatoriamente un análisis de requisitos. En ambas también se propone que se va a estar realizando un diseño y arquitectura, solamente la manera en la que se comienza a desarrollar ese proyecto, es la metodología en la que se está trabajando. Pero ambas van a tener un diseño de arquitectura, ambas se van a estar programando, ambas se le van a estar realizando pruebas. Ya es la manera en la cómo se realizan la que van diferenciando las tradicionales de las ágiles. Entonces miren de que lo primero, ya aquí abarcamos ese análisis de requisitos. Entonces ustedes me van a indicar, bueno, ¿y cómo hacemos ese análisis de requisitos?
nuevamente se los dije, si estamos trabajando bajo la metodología tradicional, debe haber un contrato, un documento en el cual me vaya indicando qué es lo que debo de estar realizando. Ese documento debe ser lo más descriptivo y detallado posible. Juan Pablo me indica de que, o sea, hasta el tercer paso no se escriben líneas de código como tal. Sí, las líneas de código es la fase de programación. Pero la documentación como tal, yo les dije, todas las fases consisten en documentos. Entre más organizados sean ustedes con los documentos, mucho mejor les va a ir. ¿Ya? Como equipo, como grupo, para el proyecto como tal. Entonces, hay que analizarlo. ¿Cómo lo analizamos? Entonces, si tenemos la metodología tradicional, el documento me lo va a estar indicando. Y si tenemos metodología ágil, ya yo tengo un actor que me están mandando de parte del lado de la empresa que se llama el Product Owner, que es el que tiene ese conocimiento funcional que acabamos de estar describiendo, y él es el que le va a estar indicando a todo el grupo de desarrollo qué es lo que se debe hacer, qué es lo que quiere qué es lo que la necesidad o la capacidad quiere que le solvente. Ahora, como no, la segunda fase es la de ¿qué? La de diseño y arquitectura. Entonces, análisis de requisitos o de requerimientos, o el documento o el backlog. Miren de que ya ahí tenemos una documentación. Ahora pasamos a dónde? A cómo nosotros comenzamos a pasar a este segundo paso, que es el diseño y la arquitectura. Entonces yo le digo, debemos de comenzar a modelar esa solución. ¿Y cómo la modelamos? Generando más documentos. Mediante el UML, que fue lo que les había explicado la idea, en clases anteriores, que es un lenguaje de modelado unificado, que lo que pretende es que todos los ingenieros, ¿cierto? Sean programadores, sean arquitectos y todas las personas que participen en el proyecto puedan estar teniendo una idea global y que todos puedan estar leyendo ese documento que ya va a estar, digamos que un poco más cifrado, un poco más abstracto. Solamente las personas que conozcan ese lenguaje lo van a estar entendiendo. Profe, ¿y nosotros debemos de estarlo estudiando? Sí, señores, todos los que estemos participando en el proceso de desarrollo, debemos de estarlo aprendiendo. Ah, profe, pero es que yo solamente voy a estar trabajando como programador. El programador también necesita conocer el lenguaje modelado unificado. Entonces, la idea de esta documentación es comenzar a generar ese tipo de diagramas que expliquen cómo va a ser el modelo de solución. Acá les dejé un link donde ustedes van a ver una explicación bastante breve y sencilla de lo que es esos diagramas UML a manera bastante básica. Voy a estarlo cargando acá. Y ustedes me van a decir si alcanzan a ver en estos momentos, están viendo la pantalla o siguen viendo la misma.